El título de este mensaje es ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es un misterio oculto que debemos descubrir. Es una vida de obediencia en la que buscamos agradar a Dios. O sea que todo creyente puede conocer y vivir la voluntad de Dios cuando aprende a agradar a Dios mediante la obediencia a su palabra. Una de las preguntas más comunes entre cristianos es: ¿cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Los jóvenes preguntan: ¿qué carrera debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿Qué ministerio debo escoger? O los padres preguntan: ¿estoy yo criando correctamente a mis hijos? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi familia? Los trabajadores preguntan: ¿debo yo aceptar ese trabajo? ¿Debo cambiar de empleo? ¿Debo mudarme? Pero también hay gente que pregunta: ¿tomé una mala decisión? ¿Perdí la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que Dios me está guiando? Porque mire, muchas veces pensamos que la voluntad de Dios es algo misterioso. Algunos imaginan que existe como un plan secreto escondido en alguna parte y que debemos nosotros descubrirlo. ¿Cómo puedo saber esa voluntad de Dios? Algunos esperan una señal, otros quieren una voz sobrenatural o quizás un sueño, pero cuando estudiamos las Escrituras descubrimos que la Biblia presenta la voluntad de Dios de manera más sencilla, algo mucho más sencillo. O sea que mire, le voy a decir qué es la voluntad de Dios. ¿Están listos? La voluntad de Dios no es principalmente descubrir información escondida. La voluntad de Dios es aprender y vivir de una manera que agrada a Dios. Eso es todo. La palabra voluntad y agradar a Dios aparecen muy a menudo cercas en el mismo contexto. Se lo voy a repetir: la voluntad de Dios es aprender a vivir de una manera que agrada a Dios. Si usted quiere saber si está en la voluntad de Dios ahorita, hoy, la pregunta es esta: ¿usted está agradando a Dios? ¿Le está agradando a Dios en su trabajo, en sus negocios? ¿Le está agradando a Dios en su familia? ¿Está usted criando, enseñando a sus hijos? ¿Les está amando? ¿Está orando por ellos? ¿Está pasando tiempo con ellos? ¿Les enseña la Biblia? Así es como sabe, Padre, si está en la voluntad de Dios en cuanto a su familia. Como trabajador, llega a tiempo, tiene una buena actitud, trabaja con todo su corazón, no le roba a su patrón. Así es como usted sabe si está en la voluntad de Dios. Si usted viene a la iglesia, usted sirve fielmente, usted evangeliza, usted viene, toma el discipulado, se somete a la iglesia, así es como usted sabe si está en la voluntad de Dios. Entonces parece que muchos de nosotros no estamos en la voluntad de Dios, porque no estamos agradando a Dios. O sea, pregúntese, ¿qué es la voluntad de Dios para usted en este día? ¿Dónde quiere que esté Dios? ¿Dónde quiere Dios que usted esté el día de hoy? Aquí está, ¿correcto? Entonces, ¿usted leyó su Biblia hoy? ¿Oró esta mañana? Cuando una persona busca agradar a Dios en lo que ya Dios le reveló, estamos hablando de la Biblia, entonces desarrolla ahora discernimiento para tomar decisiones sabias en las áreas donde la Biblia no da instrucciones específicas. O sea, quiero que comprendan bien esto. Muchos quieren tomar una decisión para algo importante, algo grande, algo del futuro, pero no están haciendo hoy lo que Dios quiere. Entonces, cuando viene esa encrucijada donde tienen que tomar una decisión, no tienen discernimiento, no tienen sabiduría y toman una decisión equivocada. Porque no están haciendo lo que Dios ya les dijo. Y eso es lo que vamos a aprender en este pasaje, aquí en este Romanos 12. Este pasaje marca un cambio importante dentro de la epístola. Durante 11 capítulos, Pablo ha explicado la salvación, la gracia, la justificación y la misma misericordia de Dios. Pero ahora, Pablo pasa de la doctrina a lo práctico. Y en ese contexto aparece una de las declaraciones más importantes acerca de la voluntad de Dios. ¿Está usted en la voluntad de Dios? ¿Está usted agradando a Dios? Veamos entonces aquí en este pasaje 3 verdades fundamentales acerca de la voluntad de Dios. Note conmigo, en primer lugar, la voluntad de Dios consiste en agradar a Dios. ¿En qué, hermanos? En agradar a Dios. Note Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, ¿qué es las siguientes palabras? Agradable a Dios. O sea que antes de hablar acerca de la voluntad de Dios para el futuro, Pablo habla acerca de una vida que agrada a Dios en el presente. Esto es muy importante. Observe lo que Pablo no está mencionando aquí. Él no menciona señales, no menciona sueños, no menciona impresiones, no habla de experiencias místicas, sino que habla de una vida entregada a Dios. Habla de una vida que le agrada mediante su conducta, su vida y su servicio. Y muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios para una decisión futura, mientras ignoramos lo que Dios quiere para nosotros hoy. Pero la voluntad de Dios comienza con una vida rendida a Él, una vida que dice: Señor, yo hago lo que tú quieras para mí. Note que conocer la voluntad de Dios está relacionado con agradar a Dios. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses 1, 9 y 10. Dice la Biblia así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de, ¿qué dice ahí? De su voluntad. Recuerde que le dije que cuando aparece la palabra voluntad, ¿qué va a aparecer en su contexto? No, yo se los dije, no vean la Biblia, yo se los dije. ¿Qué les dije? Agradar a Dios. Siempre que usted vea la voluntad de Dios, en el contexto siempre aparece agradar a Dios. Note, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué dice enseguida? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí observó la conexión? Pablo une las dos ideas. Primero habla del conocimiento de su voluntad, luego habla de vivir agradándole en todo. O sea que la voluntad de Dios no se presenta como un misterio oculto. Algunos dicen: ¿qué será la voluntad de Dios para mí? Señor, dame una señal, que cante el gallo, que truene, que pase un gato blanco. Y usted está esperando algo más supersticioso que ir a lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede decir: bueno, ya que me pasa esto, significa que Dios quiere que tome otra decisión. También se equivoca. No somos supersticiosos, mi querido hermano. Tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted debe conocer la palabra de Dios. Cuanto más conoce la Biblia, entonces Dios le va a dar dirección. Porque muchas personas se preguntan de nuevo: bueno, ¿qué será? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La pregunta que usted debe hacer mejor es esta: ¿estoy yo agradando a Dios con mi vida? Porque cuando una persona vive agradando a Dios, entonces está caminando dentro de la voluntad. ¿Sí me estoy explicando lo que es la voluntad de Dios? Porque mucha gente piensa que es como una vida perfecta, donde tengo que tomar esta decisión y ya me desvié, ya me salí para siempre de la voluntad de Dios. Y en este mundo hablan de la voluntad de Dios permisiva, el plan B. Nada de eso está en las Escrituras. El ejemplo, por ejemplo, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael. ¿Era la voluntad de Dios que Ismael naciera? ¿Le agradó a Dios que Abraham se acostó con su sierva? No, Dios, eso no fue parte de la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué sucedió después? Dios aún usó a Ismael. ¿Por qué? Porque ahora Ismael tenía que hacer lo que agradaba a Dios. A Dios no le agradó eso. Pero no significa ahora que hay una voluntad permisiva o plan B, de ninguna manera. Abraham después agradó a Dios, le dio un hijo llamado Isaac, y él fue el que ahora conocemos como el padre de la fe. ¿Sí me estoy explicando? O sea que lo que estoy diciendo es esto: para agradar a Dios, usted simplemente tiene que hacer lo que Dios dice en su palabra. Y cuando usted agrada a Dios, usted está en su voluntad. Por eso le pregunto a usted: ¿usted está agradando a Dios hoy? Vive una vida santa delante de Dios. Cuida lo que está mirando. Trata bien a su cónyuge. Sirve en la iglesia. Sale a evangelizar. Eso es agradar a Dios. Y si no está haciendo lo que Dios espera de usted, usted no está en la voluntad de Dios. Puede estar en una buena iglesia de sana doctrina, no hay enseñanza bíblica, pero eso no significa que usted está en la voluntad de Dios. Porque estar en la voluntad de Dios es hacer lo que le agrada ¿a quién? A Dios. Tampoco agradar a un hombre, a una compañía, ni a un pastor, ni agradar a su esposa. ¿Es agradar a quién? Es agradar a Dios. ¿Está conmigo? Por ejemplo, los jóvenes.
antes de preocuparse por qué carrera estudiar, preocúpate por agradar a Dios. Hay jóvenes que están tomando decisiones grandes, masivas para su colegio y su universidad. Y no estamos diciendo que no es importante, pero si no estás agradando a Dios ahorita, Dios no te está guiando a esa universidad. Dios no te está guiando a ese colegio. Si ahorita no estás haciendo lo que Dios quiere, no estás obedeciendo a tus padres, no te sometes a ellos, no obedeces en la iglesia, Dios no te está guiando a cualquier lugar. Olvídate de eso. Primero preocúpate por agradar ¿a quién? A Dios. El soltero dice, quiero casarme, pero antes de preocuparse con quién se va a casar, preocúpese por agradar ¿a quién? A Dios. Aquí están los jóvenes tan desesperados y con ansiedad y dónde está y no hay hombre, no hay con quién me case en esta iglesia. Preocúpate por agradar a Dios. Bien fiel a la iglesia, ven a todos los servicios de la iglesia, participa de todo, haz lo que Dios quiere que hagas ahorita y Dios después te va a guiar a las otras cosas. Pero están desesperados, tomando malas decisiones, siendo guiados por un impulso, por las palomitas que sienten en su pancita y dicen, eso será la voluntad de Dios. Es que mi corazón lo dice. El corazón es engañoso sobre todas las cosas. Preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Para los matrimonios, los casados, antes de preocuparse por su futuro, preocúpese por agradar a Dios hoy. Para los padres, antes de preocuparse por el futuro de sus hijos, ¿y qué van a hacer de mis hijos? Preocúpese en criarlos hoy. Enséñeles hoy, pase tiempo con ellos, ame a sus hijos hoy, regáñelos, instrúyelos, ámelos, tráigalos a la iglesia hoy. Esto es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Cuándo? No se preocupe por el futuro todavía. Aprenda a agradar a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Pero mire, la voluntad de Dios incluye nuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4. Recuerde, estoy yo citando puros pasajes donde la voluntad de Dios y agradar a Dios están dentro del mismo contexto. Porque muchas personas quieren conocer la voluntad de Dios para asuntos complicados, pero Dios comienza con algo muy sencillo. La Biblia dice aquí en este pasaje que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera Tesalonicenses 4:1. ¿Están conmigo ahí? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros, cómo os conviene conduciros, ¿y qué dice enseguida? Agradar a Dios, así abundéis más y más. Salte al versículo 3. Pues ahí está, ve, ya está vinculado. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí explica con más detalle que os apartéis ¿de qué? De fornicación. Antes de preocuparnos dónde Dios quiere que trabajemos, debemos preguntarnos si estamos viviendo en santidad. Antes de preguntarnos dónde Dios quiere que vivamos, debemos preguntarnos si le estamos obedeciendo en su palabra. La voluntad de Dios es para cada creyente y es clara. Dios quiere que vivamos vidas santas. ¿Vidas qué? Santas. Y Dios quiere que nos apartemos del pecado y Él quiere que reflejemos a Cristo. O sea que la primera voluntad de Dios de cada creyente no es una carrera, no es un trabajo, no es un ministerio, no es una ubicación geográfica, es la santidad. Es uno de los temas que la Biblia enfatiza y una y otra vez: sed santos porque yo soy santo, apartados de ellos. Debemos vivir una vida que es completamente consagrada a Él, aparte del pecado y la maldad, ser celoso de buenas obras. Esta es la voluntad de Dios para cada creyente. Pero mire, hacer la voluntad de Dios es hacer simplemente lo que a Él le agrada. ¿Lo que a quién le agrada? Vaya conmigo a Hebreos 13. No es hacer lo que agrada a unos padres. No es hacer lo que le agrada a usted mismo. Joven, no es hacer lo que a ti te agrada. Hay jóvenes que dicen, bueno, es que es lo que yo quiero hacer. Esto es mi vida. Yo quiero vivir de esta forma. Yo sigo esta dirección, pero te equivocas porque si eres creyente, eres salvo, fuiste comprado por precio y no te perteneces a ti mismo. Ahora tienes que hacer lo que es agradable delante de Dios. Tienes que agradar a Dios. No agradar a tus amigos, porque se notan algunos en su forma de vestir, en su manera de cómo se arreglan su cabello. Quieren quedar bien con sus camaradas en la escuela en vez de agradar a Dios. Y es algo obvio que se ve en un muchacho, en una señorita, y vienen a veces a la iglesia y dicen, ¿por qué me juzgan? No te estamos juzgando, te estoy señalando una realidad que está en tu rostro que ni lo puedes ver. Estás agradando a otra persona en vez de agradar a Dios. Todos agradamos a alguien, todos estamos buscando agradar a una persona. Y la persona que usted debe agradar es ¿a quién?
a Dios. En Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Mire, para que hagáis ¿qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es ¿qué? Agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Observe nuevamente la conexión. La Biblia conecta hacer su voluntad con hacer lo que es agradable delante de Él. Muchas veces hablamos de la voluntad de Dios como que si fuera algo separado de la obediencia a Dios. Piensa en esto. ¿Usted debe orar para ver si tiene que ir a la iglesia? Señor, dirígeme, ¿debo ir a la iglesia? ¿Eso está establecido en la Biblia? ¿Está establecido que debe ir a la iglesia? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay pasajes que dice que Dios dio pastores para la edificación del cuerpo. Cada uno debe ser parte de una iglesia local. Usted no debe preguntar a Dios: Señor, hoy como que no sé si debería ir a la iglesia. ¿Será tu voluntad? Ya lo sabemos que sí es. Es como que un hijo le diga a su papá, o le responda así después de que le ordena tirar la basura: papá, voy a orar para ver si yo debo tirar la basura. ¿Qué haría usted, padre? Algunos padres ya se están enojando ahorita. No, hombre, le suelto una patadota para ver cómo se siente. No siento que debo ir. Ahorita voy a cambiar ese sentimiento con una patada. No debemos orar por algo que Dios ya nos mandó, porque muchas veces hablamos como que es opcional, pero la Biblia la usa constantemente. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que agrada a Dios. Por eso una persona puede saber hoy mismo si está caminando en la voluntad de Dios o no. La pregunta no es: ¿descubrí un plan secreto? La pregunta es: ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy agradándole? Significa que aquel que está fuera de la voluntad de Dios hoy mismo puede estar en la voluntad de Dios. No es un proceso de una larga vida. No, en cuanto usted decide obedecer y hace lo que Dios dice, ya está en la voluntad de Dios. ¿Sí ven qué tan sencillo es esto? Porque la voluntad de Dios es ¿qué? Es agradar a Dios. Eso es hacer lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada a usted mismo, no lo que usted piensa en base a sus emociones. No tiene que esperar para que un gallo cante a las 3 de la mañana, no tiene que esperar un sueño, una visión, algo místico. Aquí lo tiene usted en la palabra de Dios. Por eso ahí vamos, ir al versículo número 2. Quiero que vea que la voluntad de Dios ya ha sido revelada en gran parte. Regrese a Romanos 12, versículo 2. Después de llamar a los creyentes a entregar su vida a Dios, ahora Pablo les dice que deben ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. Note el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué debe renovarse el entendimiento? Porque una mente renovada aprende a pensar como Dios piensa. Y cuando aprendemos a pensar bíblicamente, entonces podemos comprobar cuál es esa voluntad de Dios. O sea, muchas veces pensamos que la voluntad de Dios, le repito, es algo escondido. La gente dice: ¿cuál será? Yo quisiera saber. Estaba yo en la casa de una familia. Yo creo les he dicho a algunos, ¿se acuerdan? Estaba sentado y a mi lado había una estatua que representaba a Jesús, como un niño Jesús, o no me acuerdo qué era, pero era Jesús. Yo no le dije nada, no fue mi intención hablarle de eso ese día, pero él me dijo: oye, yo estoy orando que Dios me dé un sueño para saber si es bueno esta estatua o no. ¿Estás esperando un qué? Un sueño. Quiere dormir y que se le aparezca ahí en el sueño y que le digan: está mal eso. Le dije: bueno, tú no tienes que dormirte para saber la verdad. Yo te la puedo mostrar ahorita mismo. Y empecé a abrir mi Biblia, empezamos con Éxodo, lo llevé a Salmos, lo llevé a varios pasajes del Antiguo Testamento. Y entonces le pregunté al final: ¿tú crees que Dios quiere que tengas eso? Bueno, en base a lo que veo ahorita, pues no. Entonces no necesitas sueños. Necesitas conocer la palabra de Dios. Porque mira, la realidad es que Dios, escucha esto, ya reveló en gran parte su voluntad. Mira, escuche lo que le voy a decir. La mayoría de las cosas que los cristianos necesitan saber ya están escritas aquí. Por eso la voluntad de Dios comienza no en descubrir algo nuevo, comienza en obedecer en lo que Dios ya dijo.
Dios ya le dijo cómo vivir. Una de las ideas más libertadoras para el creyente es entender que Dios ya decidió por nosotros la mayoría de las decisiones importantes de nuestra vida. Alguien calculó que es entre 90 a 95% de sus decisiones, Dios ya las decidió por usted. Porque la Biblia nos enseña cómo hablar, cómo pensar, cómo vestirnos modestamente, cómo tratar a otros, cómo usar nuestro dinero, cómo trabajar, cómo servir, cómo ser esposos, cómo ser esposas, cómo criar hijos, cómo responder a la autoridad, cómo conducirnos en la iglesia, cómo tratar a nuestros vecinos, cómo reaccionar a nuestras pruebas, y la lista sigue y sigue y sigue. Dios ya le enseñó, ya lo reveló aquí. ¿Correcto? Se le acaba el trabajo, mañana le dicen, estás despedido. Dios ya decidió cómo usted debe reaccionar, ¿o no? ¿Cómo debe reaccionar? Con sumo gozo. Santiago capítulo 1 dice así: cuando os halléis en diversas pruebas, mi primera reacción es: ¡gloria a Dios! Perdí mi trabajo. ¡Qué bendición! Y la segunda cosa que debe hacer es ir al Señor y decirle: Señor, gracias, tú diste, tú quitaste, bendito sea el nombre de Jehová. Y ahora te pido que proveas, me ayudes, me sustentes y que siga adelante la vida. No cambia su vida totalmente en el sentido espiritual. No deja de venir a la iglesia, no deja de leer su Biblia, no deja de ser espiritual. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que reaccione como Él ya le dijo en su palabra. Dios quiere que usted tenga gozo, alegría a pesar de sus problemas. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una orden no es opcional. Dad gracias en todo. Dios ya le dijo qué debe hacer. Entonces el malagradecido está fuera de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que usted sea agradecido. El que no tiene gozo ya está fuera de la voluntad de Dios, porque está mirando su prueba, su problema, y eso le está robando la alegría que Dios le quiere dar. Ya estás fuera, hijo. Pero Dios ya dijo lo que debes hacer. Podemos buscar muchos ejemplos. Pastor, mi esposa me faltó. Sé prudente. La Biblia dice que debemos responder con prudencia. La blanda respuesta quita la ira. Debes amarla, quererla. Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. Ese problema es que no me gusta. No me gusta lo que Dios ya me dijo que hiciera. Pero si usted realmente quiere conocer la voluntad de Dios, no puede ignorar cientos de mandamientos que usted ya conoce o que Dios ya le reveló en su palabra. Por eso le digo que la voluntad de Dios no es un secreto. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Dios ya decidió por usted. Pastor, mi esposa y yo estamos teniendo diferencias en esta decisión. Hermanita, Dios ya se decidió por usted. Lo que Él diga, usted tiene que apoyarlo. Dios ya lo decidió por usted. ¿Sí me escuchó? ¿No les gustó? Porque, hombre, déjate digo a ti, hombre, tú eres el líder del hogar. Dios decidió que usted debe ser el primero en levantarse, en caminar con Dios, en leer su Biblia, en ser el espiritual, en tratar a tu esposa bien, en guiar a tu familia, en ser el proveedor de tu hogar. Dios ya lo decidió por ti. Eso duele. Pues claro, nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros no estamos agradando a Dios. Por lo tanto, no estamos en la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere entonces tomar decisiones si ni siquiera está haciendo lo que está en la voluntad de Dios? Porque lo que le voy a probar en un momento es que la obediencia después produce discernimiento. Pero escuche esto. Sería extraño que venga, le pida a usted un hijo que haga algo, limpia tu cuarto, pero él no obedece las instrucciones, no cumple sus responsabilidades. Sería extraño que ese hijo estuviera preocupado por instrucciones nuevas mientras no obedece las anteriores. El hijo no le importa. Y muchos cristianos así son. Le dicen, no el pastor, la Biblia dice así, usa el pastor para predicar. Y dice, haz esto, pero no lo queremos hacer. Entonces Dios no da nuevas instrucciones. Lo que le llevo es que la obediencia después produce discernimiento. Recuerde, joven, Dios ya habló acerca de tu pureza. Dios quiere que te cases virgen, señorita. ¿Sí estás conmigo? Varón, tú también, no solamente ellas, tú también, varón. Dios ya habló acerca de tus amistades. ¿Quiénes son tus compañeros?
No puedes tener amigos que no conocen de Cristo. No debes tener amigos que no vienen a la iglesia. Pero ¿qué tal mis compañeros en la escuela? Dios ya lo decidió por ti. Yo no soy el que lo decide, es Dios. Dios decide que tú debes respetar a tus padres, no rezongarles, no darles una mala mirada, no ignorar a tus padres. Es hablarles con ternura, con respeto. Sí, mamá, sí, papá, mirarlos a los ojos, tenerlos en alta estima. Dios ya lo decidió por ti. Dios ya decidió de tu matrimonio, que debes hablar, a tratar con amor a tu cónyuge, que debes perdonar. Dios ya decidió, debo perdonar, pero no lo siento, no me parece, me dolió mucho. Dios ya decidió por ti. Dios ya habló acerca, padres, de cómo debe criar a sus hijos, cómo debe disciplinar a sus hijos, cómo darles un buen ejemplo espiritual. ¿Quién lo decidió? Dios ya lo decidió. Y si usted no obedece en ese aspecto, entonces Dios no le va a dar discernimiento para lo que no dice. O sea, si Dios decidió 95% de mis decisiones y ahora tengo 5% que no sé qué hacer, y muchas de esas son grandes. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Yo a veces bromeo que dije, Señor, guíame en tu palabra, ¿con quién me voy a casar? Y empecé a buscar la respuesta, Esther. Y es por eso que yo me casé con Esther. Pero así no funciona, ¿correcto? Dios ya me dijo con qué tipo de persona yo debería casarme. Pero antes de que yo buscara con quién casarme, Dios ya me dijo a mí qué tipo de hombre yo debo ser antes de buscar una pareja. Debo ser un hombre maduro espiritual, un hombre responsable, que tiene trabajo, que está envuelto en la obra, que sirve, que ama las almas perdidas, que conoce su Biblia, que ha pasado por pruebas y ha superado, ha continuado a pesar de las pruebas. Entonces ya estás preparado, porque una mente renovada ahora ve con diferentes prioridades y con diferentes valores. Entonces ahora yo observo y miro, esta dama sirve a Dios, ama a Dios, es constante en la iglesia, tiene ministerio, siempre una buena actitud, y la observo por un buen tiempo, 6 meses, 8 meses. Ahí está viendo, quizás esta muchacha sería una buena esposa porque ella agrada ¿a quién? A Dios. Entonces así es como puedo discernir, ¿no? Una muchacha de tu trabajo que ni siquiera es salva, dice la Biblia, no unáis en yugo, es igual. Con una incrédula, no hay compañerismo con los incrédulos, ya se eliminó. ¿Cuánto porcentaje de la población? 99.9. Pero es que este muchacho me habla bien bonito, no importa, no es creyente, no es para ti, no es la voluntad de Dios, no agrada a Dios. Pero es que nadie más me busca en la iglesia, estoy feo y ni una muchacha me pela. Pero esta muchacha aquí en el trabajo, mire, hasta me atiende, no importa, no unáis en yugo desigual. ¿Usted cree que eso no me pasó a mí con este pegue que Dios me ha dado? Tenemos que ser guiados por principios de la Biblia. Y entonces, ¿dónde la voy a buscar? No en una aplicación de noviazgo, no, porque eso es secreto, eso no está en la voluntad de Dios, eso no agrada a Dios. Esas aplicaciones que hay el día de hoy, es impresionante. ¿Cuántos cristianos ahí están? La voluntad de Dios va a venir a su tiempo. Y es por eso que me he dado cuenta que aquellos que cometen este grave error, me doy cuenta que no han agradado a Dios en su vida donde Dios ya les dijo. O sea, una persona que se aleja de una iglesia para Dios no más ir a una iglesia, ya tiene meses sin leer la Biblia, tiene meses sin orar, tiene meses sin tener una buena actitud. No está haciendo la voluntad de Dios hoy. Es por eso que después no tiene discernimiento. Efesios 5:10, mira lo que dice la Biblia. Oh, mi hermano, este mensaje es muy importante. Yo quiero predicar algo parecido a esto hace años, pero es una pregunta muy común. Espero que usted comprenda esto, que la obediencia a lo que Dios ya le dio, ahora le produce en usted discernimiento para tomar decisiones que son agradables a Dios. Dice Efesios 5:10, comprobando lo que es que agradable a Dios. Noten ese mismo contexto en Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos del cual sea, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, perdón. Observe que Pablo conecta la voluntad de Dios con el discernimiento espiritual, ser entendidos, poder comprobar. La palabra comprobando aquí tiene la idea de examinar, discernir, reconocer. Y a medida que una persona obedece a Dios, desarrolla discernimiento espiritual. Muchas veces queremos que Dios nos muestre toda su voluntad de una vez, pero Dios normalmente nos guía paso a paso. La obediencia de hoy
prepara el discernimiento de mañana. Le repito, si usted no obedece hoy, Dios no le va a dar discernimiento mañana. Y cada acto de obediencia fortalece nuestra capacidad para poder reconocer lo que le agrada al Señor. Porque un niño, por ejemplo, no tiene el mismo discernimiento que un adulto, ¿correcto? ¿Por qué no? Porque la madurez se desarrolla con el tiempo. Tengo una niña pequeña de 2 años. Ella no tiene el mismo discernimiento que la que tiene 15. Pero esta que tiene 15 no tiene el mismo discernimiento que tiene una adulta, su mamá. Es algo que se desarrolla con el tiempo. Y de la misma manera ese discernimiento espiritual crece a medida que caminamos con Dios. Y una persona que conoce la palabra y la obedece desarrolla una sensibilidad espiritual que después le ayuda a tomar decisiones sabias. Por eso he visto a siervos de Dios y hermanos fieles que parece que todo les va bien. ¿Sabe por qué? Porque aprendieron a obedecer a Dios en todo. Dijeron, no hay algo que yo detengo de Dios. Mi familia, mi hogar, mi trabajo, mi vida privada, mi integridad, te obedezco en todo. Y después tienen que tomar una decisión importante y Dios los bendice con discernimiento. Son las personas que no dicen, me lamento haber esa decisión. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pasó esto? Esas personas normalmente siempre se nota que no obedecieron a Dios en lo que Dios ya reveló. Me casé y ahora me equivoco. Me lamento haber casarme con esto. No estoy hablando de incrédulos. Quizás se casó sin conocer a Cristo. Estoy fuera de la voluntad de Dios, pastor. Si me casé no estás, porque ahora la voluntad de Dios hoy es que seas un buen esposo. ¿Sí me estoy explicando? Algunos pensaron, ya me zafé. No, mi hermano. Quizás no fue la voluntad de Dios que te casaras a esa edad, con esa persona, bajo esas circunstancias, pero ya que lo hiciste, ahora tienes que ser un buen esposo. ¿Sí vio? Algunos ya estuvo, pastor. No. Pero quiero ayudar a aquellos que no se han casado todavía. Que no cometas una decisión que te vas a lamentar después. Y van a haber consecuencias que van a traer tanto dolor a tu vida. Y no te lo estoy diciendo para quitarte algo, te estoy diciendo esto para añadirte algo, el gozo de Dios. Gózate con la mujer de tu juventud. Que tú te alegres y puedas tú tener una pareja ayuda idónea que amas y quieres y tú darías tu vida por ella y ella por ti. Y hay un trato de amor mutuo donde se aman, se quieren, donde realmente se preocupan, que se levantan en la mañana casados con hijos. Buenos días, mi amor. No, hombre, algunos casados, todavía está ahí. ¿Estará viva? Sí respiró. No, qué feo es vivir así. Joven, te digo del fondo de mi corazón, no sabes cuántas parejas admiten que no están conformes, están felices. Muchas veces las personas preguntan, ¿cómo puedo saber qué decisión tomar? La respuesta muchas veces es, siga obedeciendo a Dios, siga caminando con Dios, siga leyendo su Biblia, siga haciendo lo que es correcto. Y con el tiempo, Dios desarrolla discernimiento espiritual en su vida. Para que pueda ser como muchos siervos de Dios, muchos cristianos obedientes, que todo les va bien. Todo les va bien. Se mudan de un estado a otro y les va bien. Cambian de trabajo y todo les va bien. Mandan a sus hijos a cierta escuela a estudiar o deciden en su casa y todo les va bien. Porque están haciendo todo lo que Dios les está diciendo. Por otro lado, hay quien parece que nada le va bien. Y toman decisión tras decisión, y mala decisión y mala decisión. Parece bien, parece una buena oferta, se ve atractivo, pero no tienen discernimiento. No saben distinguir, no saben comprobar. Y usted necesita consejo, porque usted no puede comprobar. Pero si usted obedece a Dios, Dios le va a dar esa sabiduría. Y dentro de esa sabiduría también el Señor le guía a buscar el consejo. Porque mire, Dios guía a quienes ya están obedeciendo. Muchas veces queremos dirección para lo desconocido mientras ignoramos lo conocido.
Queremos saber qué carrera estudiar, qué trabajo aceptar, dónde vivir, qué ministerio escoger, qué decisión tomar, pero Dios muchas veces responde con una pregunta. ¿Estás obedeciendo lo que ya sabes? ¿Estás haciendo lo que ya te mostré? ¿Estás viviendo conforme a mi palabra? Que la voluntad de Dios para el futuro regularmente es clara mientras obedecemos la voluntad de Dios en el presente. ¿Sí están conmigo, hermanos? No hay nada malo que usted quiera estudiar, joven. Pero usted quiere que Dios le guíe a lo mejor. No hay nada malo en que usted se case. Queremos que se casen. Queremos matrimonios dentro de nuestra iglesia. Queremos que los muchachos de aquí se casen con las que están aquí. Muchachas dicen, oh, pastor, están bien feos. Si los guapos ya nos casamos. Alguna hermana dice, pastor, usted no ha visto a mi esposo. Usted quiere saber, le digo a mi hija que tiene 15 años, mi esposa, tu mamá se casó a los 24 años. No te preocupes qué va a pasar en los siguientes 10 años, preocúpate en lo que Dios quiere que hagas hoy. No agradarme a mí, agradar a Dios. Porque la Biblia dice que podemos agradar al hombre en apariencias, pero la Biblia habla de hacer lo que es recto delante de Dios. Muchos hijos aquí obedecen a sus padres y aparentan obediencia externa, pero en su corazón no está la obediencia delante de Dios. Eso no agrada a Dios. Yo quiero que mis hijas un día se puedan casar. No estoy preocupado porque yo estoy haciendo con ellas lo que Dios quiere que haga hoy. Amarlas, orar por ellas, pasar tiempo con ellas, instruirlas. Yo les enseño a ellas, ustedes tienen que obedecer a Dios porque después van a tener que tomar su propia decisión. Yo he enseñado esto, hermano. Una persona que ya está preparada, que ha mostrado con la confirmación de sus padres, pastoral y todo, puede empezar a tener un noviazgo o cortejar. Yo no soy de aquellos que, a ver, dejar tu teléfono, pasa las cartas para ver lo que estás escribiendo. Se supone que ya es suficiente maduro. Y tampoco creo en esos noviazgos de 3, 4 años. Miran, 6 meses de una vez. ¿Ya estás caminando con Dios? ¿Ya está bien todo? ¿Ya hemos observado? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya empezamos algo? Sí, entonces ya es tiempo, porque ya son 2 maduros. El problema es que muchos están noviando por 3, 5 años porque no están seguros. ¿Será o no será? ¿Sabe por qué? Porque no están obedeciendo a Dios. No hay un líder espiritual que los guíe. No hay padres que les guíen. La voluntad de Dios consiste de agradar a Dios. Recuerde que ya ha sido revelada en gran parte la voluntad de Dios. Y número 3 y último, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 dice al final ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de exhortarnos a entregar nuestras vidas a Dios y renovar nuestra mente, Pablo ahora describe la voluntad de Dios con 3 palabras extraordinarias. Es buena, agradable y perfecta. Esas palabras describen la calidad de la voluntad de Dios y describe el carácter en la voluntad de Dios. Nos muestra que podemos confiar en Dios. Muchas veces nos preocupamos porque no sabemos qué va a ocurrir mañana, pero podemos descansar porque sabemos cómo es la voluntad de Dios. O sea, si yo le entro a la voluntad de Dios, ¿cómo me va a ir? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a perder? Dice la Biblia que es buena. ¿No dice eso que es buena? En Filipenses 2:3 se dice al final, por su buena voluntad. O sea que la voluntad de Dios es buena porque procede de un Dios bueno. Dios no se equivoca. Dios no toma malas decisiones. Dios nunca necesita corregir sus planes. Dios siempre sabe mejor que nosotros. Por eso si le digo, joven, es la voluntad de Dios que tú te abstengas de tocar a un hombre o una mujer, es porque es lo bueno. Dios quiere que goces de un matrimonio feliz, no que caigas en fornicación, no que vivas en pecado. Eso no te trae felicidad, te trae remordimiento, culpabilidad y falta de gozo. Y te preguntarás, Señor, quisiera hasta regresar y cambiar todo. La voluntad de Dios es buena. Dios siempre sabe lo mejor para sus hijos, mi hermano. Un padre me dijo a mí, yo a mis hijos, yo no los disciplino. Yo no estoy de acuerdo con ese estilo de disciplina. Somos más inteligentes que Dios. Yo no estoy de acuerdo con ese asunto que están hablando ahí de cómo vivir y eso, aquello. En el trabajo esté parado. ¿Quiere agradar a Dios?
Me dijo una vez un compañero, en la construcción tenemos que mentir para avanzar. Le dije, ¿tú no crees que Dios puede bendecirte si eres honesto e íntegro y Dios te puede abrir hasta mejores puertas? ¿Sí me explico? Tenemos miedo a hacer lo que Dios quiere. Dios ve el principio y el final y Dios conoce lo que nosotros ignoramos. Dios quiere cosas buenas para nosotros. En Isaías 55 dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, muchas veces pensamos, yo sé lo que me hará feliz. You think you know what's going to make you happy. Young person, you think if I have this girlfriend, if I have this career, I'll be happy. But you don't know better than God. Tú no sabes mejor que Dios. Tú dices, yo sé cuál será la mejor decisión. Yo sé lo que yo necesito. Pero Dios ve mucho más allá que nosotros. Un niño pequeño puede pensar que llevarlo al médico es algo malo. Que le inyecten o le pongan ahí suero. Porque es incómodo, al niño no le gusta eso, ¿correcto? ¿Pero es algo malo? Porque el niño así lo ve. Nosotros hemos llevado a todas nuestras hijas y no quieren ir al médico, ni al dentista menos. Vamos a ir al dentista. No, yo no quiero ir, pero es que tienes que ir. Te van a meter metales en tu boca, te van a arrancar dientes. Va a ser doloroso e incómodo. Una de mis hijas no cerraba la boca, le pusieron un plástico así para que se le metiera la boca abierta. Ahí estaba, llore y llore, miraba las lágrimas. ¿Pero por qué lo hacemos? Que sabemos más que ellas. Vemos más allá. Y la razón que le digo esto es porque a veces la voluntad de Dios es incómoda para nosotros. No me parece, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, va en contra de lo que yo entendí creciendo, de cómo me inculcaron. Pero la voluntad de Dios es que es buena, es agradable. No solamente es buena, pero ahora dice que es agradable. No siempre será fácil. No significa que nunca implica sacrificio. No significa que siempre será cómoda, pero es agradable. Hay un gozo más profundo que viene después de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que me fue fácil esperarme 3 años para casarme con esta mujer. 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque yo le hablé a ella y ella me hizo esperar 1 año a mí. Después de que voy a hablar con su papá, mi papá me dice, por 1 año no tengan noviazgo. Después de que nos comprometemos, su papá dice, 1 año más de compromiso, 3 años. ¿Usted cree que me gustó eso a mí? Pero yo la amaba a ella. Y como la amé, se me hicieron como días. No siempre, pero no la toqué. Hasta el día que me casé con ella, le tomé la mano. Hasta el día que me casé con ella, le di un beso a ella. Y es la única mujer que yo he besado. La primera, la única y la última. ¿Usted cree que me fue fácil? No, había luchas internas. Ella me miraba con una mirada como diciendo, vente de una vez. Dije, hermana, tranquila. Todavía no. Hay que esperarnos a la voluntad de Dios hasta que tu papá diga, ¿quién da la novia? Yo escuché la voz de mi suegro decir, yo, Lucio Pérez, y ahora era mía. ¿Tú que ser pastor fue fácil? ¿Ser entrenado? O sea, todo lo que le estoy diciendo esto es hacer la voluntad de Dios requiere sacrificio, esfuerzo, incomodidad, pero últimamente viene el gozo, es agradable. El camino de Dios siempre es mejor. La Biblia habla de la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El mundo promete felicidad, pero Dios produce un gozo verdadero. El pecado promete satisfacción, pero Dios produce satisfacción duradera. Piense en el hijo pródigo, creyó que iba a ser feliz con el dinero, se fue lejos de la casa de su padre, creyó que esa libertad en el mundo le iba a dar gozo, creyó que había satisfacción en sus propios caminos, pero terminó vacío, terminó quebrantado, terminó deseando la comida de los cerdos. Y solo encontró la verdadera bendición cuando regresó a su padre. Yo he visto muchachos ya mayores de mi edad llorar. Yo tengo que abrazarlos para consolarlos por las malas decisiones que han tomado en su vida. Y así sucede con todos nosotros cuando nos alejamos de Dios.
Pero muchos cristianos tienen miedo de obedecer completamente a Dios. Temen lo que pueden perder. Le doy algo muy práctico. Yo no estoy en contra de que una dama tenga un oficio, un trabajo, pero si ese trabajo le impide la verdadera felicidad en su hogar, ¿tiene temor de perder eso? Que no está en la voluntad de Dios y esto le afecta a su servicio, su asistencia y atender a su familia. Esa no es la voluntad de Dios. Pero nadie ha perdido jamás siguiendo a Dios. Porque Dios provee, Dios abre puertas, Dios bendice, Dios fortalece. La voluntad de Dios siempre termina siendo mejor que nuestros propios planes. Es buena, agradable y perfecta. Perfecta no significa impecable o que es un solo camino y ya, como una puerta que se cerró y jamás estaré bendecido por Dios. No, porque por otro lado, hablo con jóvenes que quizás cometieron pecados, errores. Eso no es para alejarte, hijo. Es para que te arrepientas y regreses a los caminos de Dios. Dice la Biblia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos un Dios bueno. El justo cae 7 veces, pero se levanta y sigue. La voluntad de Dios es perfecta, significa es completa, madura, sin defecto, sin error. Muchos viven atormentados diciendo, debía yo aceptar otro trabajo, debía estudiar otra carrera, debía tomar otra decisión, debía haber comprado otra casa, debía haber hecho algo diferente en mi vida. Pero Romanos 12 no está enseñando eso. Está hablando de la calidad de la voluntad de Dios. Si usted tomó una mala, porque ¿quién de nosotros no ha tomado mala decisión desde que hemos nacido? Quizás algunos de ustedes fue una mala decisión venirse aquí a Estados Unidos. Pues dejé a mi pueblo. Es posible que digas, fue una decisión que tomó sin consultar a Dios, ¿correcto? ¿Fue la voluntad de Dios? No, pero ya está aquí. ¿Puede Dios hacer algo con usted aquí? ¿Puede prosperarle aquí? Claro que sí, ya ve cómo cambió todo. ¡Wow! Hay esperanza para mí, claro que sí. Hay esperanza para todos nosotros. Si hoy usted decide hacer la voluntad de Dios, agradarle a Dios, hoy Dios va a empezar a bendecirle ya. ¿Están conmigo, hermanos? Si un joven viene y me dice, pastor, yo me voy a estudiar, voy hasta otro lado del mundo, pero no viene a la iglesia fiel, no lee su Biblia, no obedece, hijo, te vas a perder. No es que quizá, no, te vas a perder. Pastor, aquí le presento a mi novia. No viene a la iglesia, no es creyente, no va a terminar bien las cosas. No es que quizá, no va a terminar bien. A veces escucho, te presento a mi novio, papá. Pero ¿cómo? Si no deben ser las cosas en el cristianismo. El cristianismo, los padres deben guiar la decisión. Porque están muy emocionados. Oh, my goodness, el príncipe azul y se parece a don Ramón. Digo, Señor, están cegados porque no tienen discernimiento. La voluntad de Dios es una vida de obediencia diaria. Hoy puede agradar a Dios. Hoy puede obedecer a Dios. Hoy puede caminar con Dios. Y cuando usted haga eso, ya está en la voluntad de Dios. Y las próximas decisiones Dios le da discernimiento en lo que no está revelado en su palabra. Qué tremenda verdad. Eso le debe dar descanso a muchos de ustedes pensando, pastor, yo estoy fuera de la voluntad de Dios por una mala decisión que tomé hace 10 años. No. La voluntad de Dios consiste en hacer hoy lo que le agrada a Dios. Pastor, estoy tan aferrado de mañana, el futuro, hermano, no se preocupe por el futuro ni mañana, preocúpese agradar a Dios hoy. Si usted hace lo que hoy le agrada a Dios, Dios le va a guiar en las decisiones que no están en su palabra. Dios, recuerde, ya tomó la mayoría de sus decisiones. Y cuando usted obedece en todo lo que Dios dice, Dios le va a ayudar en tomar decisiones en lo que no ha sido revelado. ¿Sí me expliqué, hermano? ¿Sí lo vieron en las Escrituras? ¿Quiere usted estar en la voluntad de Dios?
¿Quiere que Dios le bendiga el día de mañana? ¿Tiene que agradar a Dios cuándo? Hoy. Vamos a orar. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Bendice a tu pueblo. Pido, Padre, que nos ayudes a someternos a tu palabra, a buscarla, a conocerla. Y sé, Señor, que muchos de nosotros buscamos felicidad, pero me temo que a veces estamos buscando la felicidad fuera de tu voluntad. Pero Padre Santo, nosotros confiamos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Quita cualquier temor, cualquier miedo que haya en nosotros en cuanto a esta decisión de vivir para ti. Una decisión, Señor, de agradarte a ti. A toda costa, Señor. Sabemos que tú nos cuidas si te obedecemos de corazón. Yo ruego, Señor, que hagas una obra especial en nuestra iglesia. Que cada uno de nosotros salga de este lugar determinados a hacer tu voluntad. Que nos demos cuenta que si no te obedecemos, estamos fuera de tu voluntad. En cualquier decisión que tomemos, que tú nos des discernimiento porque te obedecemos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.